Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya los demás colegas se nos van a ir uniendo en el transcurso de la sesión. Estamos en nuestro curso de experto en finanzas corporativas. Recordemos un poco los temas o los tópicos que hemos tratado hasta el momento. Hemos hecho todo lo que es la introducción a la finanza corporativa, la parte conceptual. Hemos visto el análisis financiero. Hemos visto la valoración de empresas a través de la metodología de flujo de caja. Hoy vamos a ver evaluación de proyectos de inversión. Y dentro de la evaluación de proyectos de inversión, una variable crítica es la determinación del costo promedio ponderado de capital, que también es una variable crítica para valorar una empresa. Es decir, el conocer cómo se determina o la lógica del costo promedio ponderado de capital es un tema inherente a estas dos unidades, a la 3 y a la 4. Pero antes de entrar al tema del costo promedio ponderado de capital, vamos a hacer un análisis de riesgo de la valoración de empresa que hemos hecho. Y para hacer un análisis de riesgo, eh, debemos tener algunos aspectos bien básicos. Ahora vamos a hacer, en la primera parte de la clase, análisis de riesgo de la valoración. Bien, cuando nosotros hemos hecho nuestro modelo, hemos determinado fundamentalmente los siguientes aspectos, que de manera general, el valor de la empresa depende del flujo de caja libre y del costo promedio ponderado de capital. Esas son las variables, queridos amigos, que determinan el flujo, el valor de la empresa. Pero estos flujos de caja libre, cuando hacemos nosotros una valoración, están en el futuro y el futuro es incierto. Entonces, lo que nosotros requerimos para hacer un análisis de riesgo, primero, es la presencia de un modelo financiero. Un modelo financiero que tenga ciertos elementos o ciertos componentes. ¿Cuáles son esos componentes necesarios para un modelo financiero? Primero, requerimos contar con la presencia de variables de entrada. Variables de entrada. Tenemos variables de entrada. Luego tenemos el modelo mismo. Luego tenemos las variables de salida. Variables de salida. Bien. Ahora, dentro de la variable de entrada, nosotros tenemos un conjunto de variables de entrada, como por ejemplo la tasa de crecimiento en ventas Ah, le dije, pues te van a tu es una, compadre, ahí 3 por 10, creo. perdón, es la tasa de crecimiento en ventas, es una de las variables de entrada que hemos modelado, ¿sí? El costo de venta, el costo de venta, luego tenemos la tasa de crecimiento de los gastos administrativos, tenemos también el periodo promedio de pago o de cobro y tenemos y claramente tenemos más variables. Estas son las variables de entrada. En cuanto al modelo, el modelo es el valor de la empresa. El modelo es el valor de la empresa, amigos.
Bienvenido, Rodrigo. Bien, entonces, amigos, tenemos la variable de entrada, tenemos nuestro modelo y la variable de salida, ¿sí? Es el valor económico de la empresa. Perfecto. Entonces, en un segundo, tienen sus colegas. Bien. Entonces, ya una vez nosotros tenemos determinada la variable de entrada, tenemos el modelo, que es la valoración misma, y la variable de salida, que es el valor económico de la empresa. Ahora nosotros vamos a cargar riesgo a cada una de las variables. Es decir, cada una de las variables ahora va a tener un comportamiento aleatorio. Recuerden que en la clase anterior nosotros hicimos un análisis de riesgo, pero decíamos que repetidas veces, usábamos el concepto ceteris paribus, es decir, movíamos una variable y todas las demás variables permanecían constantes. Ahora no, ahora no. El paso para hacer un análisis de riesgo probabilístico es a la variable de entrada le tenemos que cargar un comportamiento. O sea, cada una de las variables de entrada le vamos a cargar una distribución de probabilidad. Cada una de las variables de entrada va a tener un comportamiento de una distribución de probabilidad asociada. Cada variable de entrada va a tener su distribución. Entonces, paso número uno para usar el análisis de riesgo es cargar riesgo a cada una de las variables de entrada. Eso es lo primero. Lo segundo es, ya una vez que hemos cargado riesgo a la variable de entrada, nosotros vamos a correr cierta cantidad de simulaciones y esta variable de salida también va a tener una distribución de probabilidades. Es decir, al cargar riesgo a mi variable de entrada y al correr cierta cantidad de escenarios o simulaciones, vamos a generar también que la variable de salida, que sería el valor de la empresa, también tenga una distribución de probabilidades. Y las cosas que nos interesan a nosotros de esa distribución de probabilidades es uno, conocer, por ejemplo, con un 95% de certidumbre, cuál es el valor máximo de la empresa y cuál es el valor mínimo de la empresa. Son una de las cuestiones que nos interesaría saber. Es decir, el valor máximo y el valor mínimo con cierto nivel de confianza. Porque al final del día, cuando nosotros hacemos una valoración, más que el valor puntual, nos interesa ver cómo se mueve ese valor, entre qué rango se mueve, puesto que mientras mayor sea el rango de variación, estaremos hablando de mayor nivel de riesgo. Ahora bien, la ciencia o lo complejo o quizás lo más interesante es cómo cargamos esta distribución, cómo cargamos distribución de probabilidades o cómo sabemos cuál es la distribución adecuada para la variable de entrada. ¿Cuál es la distribución adecuada? Hay varias formas de hacerlo. La primera, voy a borrar amigo la pizarra. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí. Gracias, Félix. Muy bien. Ok. Gracias, Erika. Entonces, vean que el paso uno es cargar distribución de probabilidades. Es decir, el paso número uno es asignar distribución de probabilidad a la variable de entrada. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros asignamos distribución de probabilidad a la variable de entrada?
Eh, uno es la experiencia, la experiencia sobre el comportamiento de la variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros estamos analizando, el ejemplo que siempre cito es horas de estudio de un universitario. Bien. Entonces, si usted al estudiante universitario le dice, mire jóvenes, hoy es lunes, tenemos viernes, y le decimos que el viernes hay examen, ¿cómo es el comportamiento de las horas de estudio? Generalmente el estudiante no estudia el primer día, no estudia, no estudia, no estudia, no estudia, no estudia, no estudia, y la mayor parte del estudio se da un día antes del examen. Entonces la concentración de las horas de estudio está al final. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir al Crystal Ball y ver qué distribución se parece a la que estoy señalando ahora mismo, como primer ejemplo. Segundo ejemplo, podríamos hablar del comportamiento del gasto de un asalariado. Vamos a ver cómo un asalariado gasta su ingreso. Entonces, ¿qué hacemos? Igual podemos trazar acá el primero del mes y el 30 del mes. Cuando un asalariado recibe su ingreso, la mayor parte del gasto la realiza los primeros días y luego su gasto va reduciendo y generalmente no llega hasta fin de mes. Entonces, el comportamiento del gasto es de esta forma. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir al Crystal Ball y ver y buscar una distribución que se parezca al comportamiento de la variable. A eso me refiero cuando digo experiencia sobre el comportamiento de la variable, primer elemento. Ahora, lo segundo que puedo hacer, lo segundo es elaborar un histograma. Es decir, con base, digamos, a la información que se tiene, usted puede elaborar un histograma, ¿sí? Usted puede elaborar un histograma para ver cómo se comporta la variable, ¿sí? Y en función del comportamiento, usted vería qué distribución es la más correcta en función del histograma con los datos que se tienen. Ya, esta sería la segunda alternativa. Y la tercera alternativa es basarse en la historia. Es decir, si tenemos nosotros una historia de la variable, es decir, un conjunto de datos históricos, lo que hace el Crystal Ball es con base en la historia, me elige la mejor distribución. Entonces, ahora mismo nosotros vamos a hacer el paso número uno, que es asignar un comportamiento a mi variable de entrada. Voy a borrar los dibujos, voy a salirme de la presentación, amigos, y ahora mismo les voy a compartir nuestro archivo de Excel en el cual estamos trabajando. Comparto el archivo de Excel. Perfecto. Y nos vamos a la parte donde está nuestro modelo. Vean que ya nosotros tenemos nuestro modelo financiero, donde realmente tenemos nuestra variable de entrada y tenemos nuestra variable de salida. Este es el valor de la empresa, el valor de la empresa base. Lo voy a copiar acá al ladito.
Ya, estoy copiando. Y otra cosa más que nos va a servir, amigos, recuerden que nosotros cuando cargamos las variables, por ejemplo, de análisis vertical y horizontal, para algunas variables nosotros trabajamos con escenarios. Acá voy a colocar el modelo. Por ejemplo, para el crecimiento de venta no definimos nada, pero el costo de venta, para el costo de venta, voy a irme al análisis vertical horizontal del estado de resultado. Y para el costo de venta nosotros tenemos tres escenarios. Voy a copiar estos parámetros y acá los voy a pegar. Pegado especial, solo valores, ¿ya? Para la parte de los gastos de administración, igual nosotros, los gastos de administración comercial, todos tenemos los tres escenarios, pesimista, más probable y optimista. Voy a copiar estos señores, control C, y bien el modelo, y pego pegado especial, luego porcentaje. Luego, el periodo promedio de cobro de inventario, eso lo tenemos en razones financieras. Vean que aquí, primero, ahí tenemos, copiamos, ¿sí? Uno de todo, control C, y acá lo pegamos, control V, veamos que está bien el orden. Eh, no está bien el orden, porque este señor va arriba. Recuerden que este es el periodo medio de cobro, inventario está bien, y de pago también está bien, ¿sí? Tasa de crecimiento, y esta variable nosotros la podemos definir. Ok, ahora miren, ya nosotros tenemos para algunas variables lo mejor y lo peor que nos podría pasar. Bien, ahora, ahora nosotros vamos a asumir lo siguiente. Voy a asumir acá lo siguiente. Voy a asumir que, por ejemplo, tenemos la tasa de crecimiento en ventas, ¿ya? De la empresa, que es 5%. Y voy a simular que tenemos nosotros un anexo, y en ese anexo vamos a asumir que la empresa tiene una historia, ¿ya? La variable que ahora me interesa es la tasa de crecimiento en ventas. Voy al anexo, acerco mi pantalla y coloco periodo, coloco 1, coloco valor. Y acá voy a trabajar con 15 datos, ¿ya? Y voy a decir que las ventas de la empresa, vean que el modelo, la tasa de crecimiento es 5%. Primeros 5 años, esto es la proyección. Vamos a asumir que la empresa en el pasado, sus ventas eran altamente volátiles, varían entre 1, ¿sí? 1 y 8%, ¿ya? 1 y 8 entre 100 para hacerlo porcentaje. Entonces, quiere decir que en el pasado las ventas tenían este comportamiento entre 3. Si le coloco F9, vean que cambia los porcentajes, pero entre el rango que le dimos, entre 1 y 8. Entonces, vamos a asumir que tenemos esa historia de acerca de la venta de la empresa. Copiar, pegar el precio, los valores. Si usted tiene una historia
Entonces, pues, resulta fácil cargar una distribución a la variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, primero, vean que estoy trabajando con el Excel y pues el Excel por defecto tiene la pestaña archivo, insertar, tipo de página, fórmula, datos, revisar, pista, ayuda, aprobar. Bueno, ahora nosotros queremos usar el Crystal Ball. Para eso voy a habilitar el programa, me voy a archivo, me voy a ir a opciones, amigos, me voy a ir a complementos y en complementos me voy a ir a complementos con, ir, cliqueo, aceptar. Bien, vean que, amigos, que el Crystal Ball se complementa con el Excel, se acopla al Excel, ¿sí? Y aparece como una nueva pestañita más del Excel. Ahí la tenemos. Ahora, primero tenemos que elegir la cantidad de simulaciones que queremos hacer. Hasta el mismo manual de usuario de Oracle sugiere que podemos que esté entre 1000 y 10.000. Nosotros vamos a usar el promedio, vamos a usar 5000. Podríamos decir que es un estándar, 5000 escenarios. Le damos a aceptar, y estará con 5000 escenarios. Ahora vamos a cargarle un comportamiento a cada una de las variables de entrada. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con la tasa de crecimiento en ventas? Me voy a ir usted se va a ir a este icono, este que está aquí, para esta variable. Usted se va a este icono de acá, donde este icono de acá me indica la distribución o el comportamiento que le debo asignar a la variable. Entonces, nosotros damos un clic y nos vamos a definir su posición y me voy a ir a ajustar y me pide no, rango. Aquí en el rango doy un clic y usted se va a la historia de la empresa y estoy asumiendo que esta es la historia de la empresa y aparece encargado. Le da a aceptar y mire, de acuerdo a la historia, lo que hace el programa es me selecciona la distribución más adecuada y me está diciendo, ¿sabe qué? De acuerdo a la historia, la distribución que más ajusta a sus datos históricos es la beta. Entonces, usted no necesita ser un experto en estadística inferencial para seleccionar la mejor distribución. De hecho, esa es la idea de los software, digamos, que sean intuitivos y que no requiera mucho expertise matemático, solamente que uno lo sepa operar. Entonces, ya me dice que es la beta y le digo, ok, aceptar, y aparece la distribución, le doy a aceptar, y se marca de un color, y eso quiere decir que ya he asignado un comportamiento a esa variable. Ahora, el crecimiento de los últimos 5 años, este es el crecimiento de los primeros 5 años, el crecimiento de los últimos 5 años, voy a asumir que no sé mucho. Si usted no sabe mucho sobre el comportamiento de la variable, le puede dar un comportamiento normal, ¿sí? Normal. Y el comportamiento normal me da una campana de Gauss, donde yo le puedo decir, la venta es 3%, pero se puede desviar un 1%. Mire, le coloco 1 y le voy a introducir. ¿Y qué aparece? Que las ventas van a tener este comportamiento, van a tener este comportamiento. Y si le agrego más desviación, le puedo dar un 2%. ¿Qué sucede? Pues, observen ustedes que mientras más desviación le cargue, esto cambia más. Observen ahora mismo, es -3 y 9 los extremos, ¿no es cierto? Si le agrego, por ejemplo, 3%, ¿qué estoy haciendo? Estoy cargando riesgo. Quiere decir,
que puede ser que sea 3% más o 3% menos. Entonces, lo voy a dejar con un nivel de riesgo de 3%, le voy a dar a aceptar. Ahora bien, el costo de venta, si usted, si usted, vamos con el costo de venta, borro la pizarra, usted agarra la distribución, si usted conoce los tres valores, el promedio, el mínimo y el máximo, yo sugiero que siempre hagan una distribución beta pair, porque la beta pair me pide los tres valores. Me pide el más probable, me pide el mínimo es 60, el mínimo histórico, y el máximo histórico es 63. Que debo introducir. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy colocando el mínimo y el máximo, pero ya no a lo loco, porque ya tengo una historia. Lo estoy haciendo como hace la historia. Aceptar. Lo mismo el crecimiento de los gastos administrativos. Lo mismo el crecimiento de los gastos administrativos. Usted se va a ir a definir su posición, beta per, de igual manera, el máximo es este valor, el mínimo es este valor. Usted la va a introducir y ya quedaron introducidos los valores. Veamos, aceptar entonces. Los gastos comerciales, de igual manera, usamos la distribución beta per, aceptar, y le cargamos los parámetros. El máximo sería 7, el mínimo sería 5. Le damos a introducir y le damos a aceptar. El periodo medio de cobro y de pago, ¿sí? Esta también podríamos usar una beta per, donde tenemos el máximo, 68, el mínimo, 60. Aceptar el periodo medio de inventario, nuevamente lo propio, el máximo, el mínimo, aceptar el periodo medio de pago, lo propio, beta per, aceptar, y usted le carga los parámetros, el máximo, el mínimo, aceptar. Luego, por ejemplo, la tasa de crecimiento en mi activo fijo bruto, nosotros podemos decirle que tenga un comportamiento normal, donde le podemos decir que tenga una desviación de 1%, ¿sí? 1%, y este sería el comportamiento de las inversiones de la empresa, el porcentaje de financiamiento, igual, podríamos decirle que que la empresa tenga un comportamiento de financiamiento normal con una desviación está bien, del 4%, dejémoslo ahí, perfecto. Esto no altera la tasa de interés. La tasa de interés podría tener un comportamiento normal, pero lo mínimo, la tasa es que sea 12, o sea, la tasa no va a bajar de 12, ¿no? Pero vamos a asumir que tengo una desviación por la tasa de referencia del 2%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que la tasa no va a bajar, pero sí va a poder subir, ¿sí? Va a poder subir hasta, por ejemplo, 18%. Pero esta parte, esa parte no va a suceder porque se espera que la tasa, pues, o sea, lo normal es que suba, pero el piso es 12.
El techo va a estar en función a la parte variable de la tasa, amigos. Le damos entonces a aceptar. La política de dividendo, aquí le vamos a cargar riesgo, le vamos a decir que actualmente que es normal, pero le vamos a cargar más riesgo, le vamos a decir que es uniforme. Sabe que lo mínimo es 1 y lo máximo es 99. ¿Listo? Quiere decir que puede ser, digamos, que reparta 1% o reparta el 99%. O sea, todo puede pasar. Eso es lo que quiero decir. Cuando usamos la distribución uniforme, a diferencia de las otras, la distribución uniforme se dice que es una distribución en la cual cada valor tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, vean que salga 90% tiene una probabilidad, es la misma de que salga 10, es la misma de que salga 40. De todas las distribuciones, la distribución uniforme se le carga las variables que son de incertidumbre. Las variables de incertidumbre son variables aquellas que no sé qué podría pasar. Como el ejemplo, las variables de incertidumbre son generalmente variables macro, como por ejemplo, eh, la clásica es la tasa de incremento salarial. Usted no sabe cuál va a ser el incremento salarial, pero sí sabe que va a existir. Siempre hay un mínimo. El mínimo es generalmente la inflación. Ese es el mínimo, ese es el piso. Y el techo, pues, lo que pueda negociar con los trabajadores, con el gobierno de turno. Pero usted no sabe cuál va a ser el incremento salarial. Sí sabe los extremos. Entonces, la distribución de probabilidad uniforme es la variable que se asigna a aquella que no sabemos qué pueda suceder y que cualquier cosa puede pasar con la misma probabilidad de ocurrencia. Le damos entonces, amigos, aceptar, aceptar. Y ese es el paso número uno, asignar un comportamiento. Ahora, la variable que vamos a analizar o la variable de salida, en este caso sería el valor de la empresa. Selecciona el valor de la empresa y se va a ir usted a la parte superior donde dice definir previsión. Ahí en definir previsión es la opción que me va a permitir elegir cuál va a ser mi variable de salida. Entonces, una vez que usted ubique eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar un clic en el valor de la empresa, da un clic, amigos, y se va a ir a definir previsión. ¡Pum! Y le aparece el valor de la empresa, en este caso está en miles de dólares. Y usted le da a aceptar. Ahora mire, ¿se acuerda que cuando hicimos el tornado, cada variable variaba de una sola vez? Es decir, que cuando hacíamos nosotros la variación del costo de venta, todas las de abajo decíamos ceteris paribus, es decir, que solamente cambiábamos una variable a la vez, y todas las demás permanecían constantes. Lo propio es que cuando analizábamos, por ejemplo, la tasa de crecimiento de activos fijos brutos, cambiábamos esa variable y esta y todas las que están por debajo decíamos ceteris paribus, es decir, sin cambios. Pero sin embargo, ahora eso no ocurre, porque todas las variables cambian de manera simultánea. Me permite hacer una analogía
Y un ejemplo tan sencillo como llegar puntual a trabajar. Por ejemplo, todos nos hemos levantado y teníamos que llegar, digamos, a cierta hora a nuestro trabajo, digamos a las 8 de la mañana. Pero llegar temprano, o sea, llegar en punto, no solamente depende de una variable, depende de un conjunto de variables. Imagínese que usted esté recién casado y tenga su pareja, ¿sí? Va a depender, digamos, de cuán bien o cuán mal duerma la noche, primer elemento. Segundo elemento, de qué hora se despierte. Segundo, elemento tiene que ducharse, tiene que desayunar, va a depender de que si esté o no esté desayuno. Va a depender de que su auto esté bien, por ahí el auto no prende. Va a depender de que en su ruta de su casa al trabajo no ocurra ningún accidente, ninguna manifestación. Va a depender también del clima, de que si llueve o no llueve. Entonces, en la práctica, en nuestra vida, por el simple hecho de ir al trabajo, el llegar puntual depende de un conjunto de variables. Y si nosotros sabemos que cualquier cosa podría pasar, nosotros tomamos acciones como, por ejemplo, levantarnos más temprano. Si sabemos que va a llover, tendríamos que salir mucho más antes, pues, ¿no es cierto? Ya tomamos acciones. Pero ¿cuál es el mensaje? Que nosotros, cuando nos levantamos, pensamos que todo va a ser mágico. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber tráfico, que nos vamos a levantar temprano, que no va a llover. Pero en la práctica, todo lo que nosotros pensamos no se cumple a la perfección, sino todas las variables cambian. Y es así lo correcto, miren. Ahora mismo tenemos este valor de la empresa. Denme un segundo, por favor. Amigos, ahora mismo tenemos un valor de 145 millones de dólares. Pero ese es el valor puntual siempre y cuando todas estas variables se den. Pero miren, voy a dar un clic aquí. Clic. ¿Qué pasó? Tenemos otro valor, ¿no es cierto? Damos otro clic. Tenemos otro valor. Otro clic. Otro valor. Otro clic. Otro valor. Otro clic. Otro valor. Entonces, vean cómo va cambiando el valor de la empresa y todas las variables están cambiando de manera aleatoria. Entonces, le voy a dar iniciar. ¿Y qué es lo que está pasando? La variable de salida, amigos, que es el valor de la empresa, eh, está, se está formando una distribución de probabilidades. Pero en este caso estoy trabajando con 1000 escenarios. No me aceptó los 5000, no pasa nada. Pero recuerden la distribución. Miren, esta es la distribución con 1000 escenarios. Acuérdense, grábenla, por favor. Ahora, nuevamente, vi la preferencia de ejecución y decirle, ¿sabe qué? Son 5000 lo que quiero. Establecer, sí, y que me lo corra nuevamente. Ahora sí va a coger los 5000. Ya. Van a ver que entre los 1000 y los 5000 la forma de la distribución va a ser similar, solamente que en situaciones normales corre más rápido el Excel, pero el hecho de que esté ahora mismo compartiendo pantalla, el hecho de que esté usando Zoom, hace que el procesador de la computadora trabaje más y eso hace que la generación de los escenarios demore un poco. Pero en su caso, cuando ustedes en casa vuelvan a hacer este ejemplo, se van a dar cuenta que rapidito va a correr. Esto va a depender de lo nueva
o lo antigua que sea su computador. Va a depender de esa variable. Estamos esperando que se cargue. De paciencia. Ya va a terminar, va por 3000. Vean, ¿no? Que es la misma forma inicial, solamente que si quieren más tupido, digamos, ¿no? Más cerca están los rectángulos. Ok, ya terminó la simulación. Bien, usted antes de hacer el análisis, se tiene que ir a previsión y va a abrir el gráfico de sensibilidad, ¿ya? Uno, una regla importante cuando uno hace, explico qué significa esto. Esto que estoy haciendo, esto que está viendo usted en su pantalla, esto que está viendo usted en su pantalla, ¿qué es? Si usted se da cuenta, la suma, la suma de todos estos porcentajes da 100%, la suma. ¿Qué me indica, por ejemplo, este 40,8%? Quiere decir que la variable tasa de crecimiento en venta contribuye de forma positiva en 40,8% en los cambios del valor de la empresa. Es decir, que del 100% de los cambios de valor de la empresa, el 40,8% son explicados por el crecimiento en ventas y el crecimiento en ventas de los últimos 5 años. Y 38% son explicados por el crecimiento de las ventas de los primeros 5 años. La tercera variable que más afecta o que más explica el comportamiento de valor de la empresa es la tasa de crecimiento de las inversiones en activos fijos brutos con una incidencia negativa del 9,5%. Luego sigue la política de vivienda con una incidencia negativa y el costo de venta con una incidencia mucho menor del menos 2, una incidencia negativa del 2, creamos, ahí tenemos, ¿no? 2,34%. Ahora bien, amigos, nosotros de manera deliberada le hemos dicho que el crecimiento en venta los últimos años tenga mucha incidencia. Miren, acuérdense de estos valores. Ahora voy a cambiar esto. Acuérdense, tasa de crecimiento en ventas, que son las dos variables, la de los últimos 5 años y la de los primeros 5 años, la que más afecta a la hora de la empresa. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a decirle, ¿sabe qué? No, vamos a cambiar de distribución, sí le digo, y la distribución que vamos a usar, bien, acá le voy a enseñar algo. Voy a cambiar de distribución, y si usted quiere cambiar de distribución, usted se va a ir, primero selecciona la celda de la distribución y va a irse al icono borrar, borrar. El Crystal Ball tiene sus propios comandos. O sea, no es, digamos, el borrar del teclado, digamos, ¿no? Tengo que usar los comandos que están en la parte superior. Ahora mismo, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar y le voy a borre melodía. Y ahí me dice, ¿no? ¿Desea borrar los datos de Crystal Ball seleccionados? Y le digo, sí. Y miren, volvió otra vez a estar en blanco. Y le voy a decir, ¿sabe qué? El crecimiento en ventas en realidad va a ser normal, efectivamente, va a tener una desviación pequeña, 1%,
Y de hecho, voy a hacer que esta empresa que tenga una variación de 2%, medio elemento, 2%, y que puede ser que sea negativa, sí. Lo mismo para el crecimiento de los últimos 5 años, igual, normal, 3% con una desviación de 1. Y le voy a dar a aceptar y voy a correr la distribución nuevamente. Creo que debería haber hecho nada más con 1000, ¿no? Para hacerlo más rápido. Pero solamente hagamos ese cambio. Esperemos que termine de correr la simulación. Luego repito, esto no es normal. Bueno, en realidad, si el modelo es complejo, imagínese un modelo que sea más robusto, que tenga más operaciones. Entonces, en la medida de que el modelo que usted esté trabajando sea más robusto, tenga más cálculos intermedios, va a demorar más en cargarse. Noten usted, amigo, que ahora la forma de la distribución ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué depende? La forma de la distribución de la variable de salida depende de la distribución que usted cargue a la variable de entrada. Ya va a terminar. Listo. Ahora, nuevamente, damos una previsión y vean que una regla importante de la simulación, vea que se sugiere que ni una variable de entrada tenga un peso superior, que ninguna de las variables de entrada tenga un peso superior al 50%. Y noten ustedes que la tasa de crecimiento en ventas de los primeros 5 años tiene un peso del 58%, ¿correcto? Es como si usted tenga su modelo, haga esta analogía, amigos. Imagínense que usted tenga su modelo y tenga, digamos, 50 variables y que el valor de la variable de salida, llámese valor de la empresa en este caso, imagínense que el valor de la empresa dependa en un 90% de una sola variable. O sea, todos sabemos que existen variables que pueden tener más incidencia la una que la otra, pero no existe una variable tan relevante, o tendríamos que argumentarlo de manera, de una forma bien puntual, ¿correcto? Un ejemplo, claro está, de esto. Por ejemplo, si usted es una empresa agrícola y está haciendo un modelo para ver y está modelando su resultado de una empresa agrícola, con claridad meridiana yo le diría que la variable precio internacional de la soya debería tener una incidencia ahí sí de un 60% en su resultado, porque el precio se define en el mercado internacional y realmente el precio mueve y tiene alta volatilidad. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, donde la industria es tomadora de precio, es decir, cuando digo tomadora de precio, quiere decir que la empresa no tiene influencia en el precio, sino el precio lo define el mercado internacional a través de la oferta y la demanda. En ese caso, se podría dar la figura de que una variable tenga pues un peso por encima del 50%. En este caso, no. No, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a quitar riesgo. Vamos a decir que, recordemos que era que está aquí, le voy a decir, ok, le vamos a quitar riesgo. Sí, le vamos a decir que solamente se va a mover 1%, se va a mover y es 0,5% ahí. Introducir. Uy, no, 5 le puse. 0,5 ahora sí.
0,5. Ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora miren, le cargué menos riesgo, ¿sí? Menos riesgo. Ahora vamos a ver cómo cambia la figura. La última simulación, se preocupen, es la última. Y luego hacemos un análisis de los resultados. Perdón, ¿por qué, por qué ponemos 5.000 simulaciones? ¿Por qué no 1.000 o por qué no 10.000? Es una pregunta existencial, Félix. Excelente. En realidad, no existe, digamos, una fórmula matemática, ¿no? Que me diga, ok, mira, este es el número óptimo de simulaciones, primer elemento. Segundo elemento, mientras uno haga más simulaciones, o sea, ejemplo, hacemos 10 simulaciones y tenemos un comportamiento de la distribución. Ok, hacemos 100 simulaciones y el comportamiento de la distribución se va clarificando. Hacemos 1000, hacemos 5000, pero ya por encima de las 5000, con base en mi experiencia, por encima de las 5000, usted no va a tener gran diferencia. O sea, haga 6000, haga 7000, 8000, 10000, 50000 o 100.000, no va a tener mucha diferencia en cuanto a la distribución. Es por eso que el mismo software, leyendo el manual, el manual de funciones el manual de operaciones de funciones de CRISTAL, que también ustedes lo pueden encontrar en la web, ¿no? El mismo manual dice, se aconseja hacer entre 1000 y 10.000 simulaciones, ¿sí? Pero algunos sugieren que uno trabaje con 5000, pero no es una ley matemática, ¿no? Y ustedes pongan a prueba lo que les estoy mencionando, testéenlo, o sea, trabajen con las 5000 que les estoy diciendo, amigos, y luego prueben con 6000, prueben con 7000, 8000, y va a ver que no va a haber un cambio significativo con relación a las 5000. Por lo tanto, llega a un punto en el cual ¿cuál sería el término que estoy buscando? Lleva a convergencia es el término, ¿no? O sea, ya llega un punto donde ya en la medida de que usted más simulaciones haga, convergen al mismo número, así que no tiene aporte, ¿no? Esa sería mi respuesta, colega. Ok, gracias. Excelente. Bien, amigos, veamos, a ver, las previsiones. Ah, ahora sí quedó más. Entonces, lo que tenemos que ver es que ninguna de las variables de entrada supere por el 50%. Obviamente, vean que las variables que no toqué son aquellas variables donde sí teníamos historia y sí teníamos un mínimo y teníamos un máximo. Pero, la variable, por ejemplo, en ventas, si bien teníamos una historia, no trabajamos nosotros con historia, que bien también podríamos trabajar con historia, ¿no es cierto? Imagínense que no tuviéramos el dato nosotros del crecimiento de las ventas, deberíamos basar una historia para ver, digamos, cuál ha sido el crecimiento máximo y cuál ha sido el crecimiento mínimo. En este caso, he jugado con esas dos variables porque el caso me lo ha permitido, pero si me hubiera basado solamente en historia, no lo hubiera hecho. Bien, entonces, amigos, de esto, vea que se pierde momentáneamente y acá vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas, amigos. Una pregunta relevante sería, con un nivel de confianza del 95%, determine el valor máximo y mínimo de la valoración. Bien, con un nivel mínimo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para responder a esta pregunta?
Nos vamos al Crystal Ball, vámonos a ver gráfico, damos un clic, abrir, y este gráfico nosotros podemos mejorar su estética dando doble clic encima del gráfico y nos vamos a general y le damos 3D, aceptar. Ya mejora la estética de gráfico. Y aquí usted en el centro le da 95, ¿sí? ¿Y qué es lo que me da como resultado? Que con un nivel de confianza de 95%, el valor máximo a donde podría llegar mi valoración sería de 132 millones. Y lo mínimo sería 97. Ahora sí, ya tengo un rango de valores para poder negociar. Me voy aquí a editar, copiar y pegamos el gráfico en nuestro reporte. Otra pregunta relevante sería, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de superar el valor base? ¿No? Recuerde que nosotros hemos hecho una valoración y este de aquí es mi valor base. Ahora, o sea, este es el valor que he determinado con base a mis supuestos y todas las cosas que he hecho. Me han dicho que el valor base es este, el más probable. Pero la pregunta es, si hago riesgo, ¿cuán probable es que supere ese valor? Entonces, me voy a ir a gráfico de previsión, valor de la empresa, le voy a dar, amigos, a abrir y nuevamente con la manito lo voy a mover como estaba antes. Vea la manito. Y acá le voy a escribir cuán probable es que sea mayor a cuánto. En lugar de menos infinito, usted le escribe 145, 145, 395. ¿Y qué significa esto? Que luego de hacer 5.000 escenarios, existe una probabilidad de 25,26% de que su valoración supere a su valor base. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy poco probable que el valor sea superior al que hemos determinado. O sea, lo más probable es que sea inferior, ¿correcto? Si la probabilidad de que sea superior es 25,26%, obviamente por diferencia, hay más probabilidad de que sea un número menor a un número mayor, ¿no? Le damos aquí, editar, copiar gráfico y lo pegamos en nuestro informe. Control V y lo achicamos. Ahora, podemos decir, otra pregunta también, es decir, ¿cuál es el peor valor con un nivel de confianza del 95%? ¿Sí? Este es un aproximado al bar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el peor valor con un nivel de confianza del 95%? Entonces, si yo quiero conocer cuál es mi peor valor, nuevamente abro mi gráfico, vean la manito, y le doy doble clic encima, y usted se va a ir a la parte de percentiles, percentil, y le va a dar percentil 5 y 95, ¿sí? Y le va a dar aceptar, aceptar.
¿sí? Y mire que aquí le da, eh, el 5% da con 100, acá le voy a escribir, 103.122. Ahí, ¿no? Bien. Entonces, esto aquí, amigos, entonces esto aquí, con un nivel de confianza del 95%, el peor valor que usted puede tener es de 103.000, ¿sí? Es decir, con un nivel de confianza del 95%, el peor valor que usted podría tener es de 103 millones de dólares, ¿sí? Ese es el valor en riesgo. O sea, lo peor que nos podría pasar con cierto nivel de confianza. Ese es el VAR, el valor en riesgo. Entonces, nosotros agarramos y le decimos, ¿sabe qué? Ahí tiene su VAR. Otra pregunta, amigos, relevante cuando uno hace este análisis sería, eh, ¿cuál es el análisis de sensibilidad? Vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Que ya lo tenemos. Nosotros nos vamos nuevamente, amigos, a ver gráfico. Gráfico de previsión. Nuevamente le damos un clic, habilitamos el Crystal Ball. Y usted se va a ir a preferencia, digo, mejor dicho, a previsión, y le va a dar a abrir gráfico de sensibilidad. Y le va a dar doble clic para mejorar la estética. Le va a decir 3D, aceptar. Y esto lo puede hacer más grande para que se vean las otras variables. ¿Y qué tenemos aquí? Que me está mostrando que la variable que tiene mayor incidencia en la valoración es la tasa de crecimiento en inversiones fijas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, que si usted eh, restringe esta variable, es decir, le quita el rango de variación, su valor va a mejorar. Eso es lo que me está diciendo. Si usted reduce, o sea, vamos por partes. Esto me quiere decir las variables que más afectan a la valoración, tanto de forma positiva como de forma negativa. En este caso, la tasa de crecimiento en mis activos fijos brutos contribuye de manera negativa en este modelo. La segunda variable que más contribuye de manera negativa es la política de pago de dividendos. La tercera variable que contribuye, pero ahora de manera positiva, es el crecimiento en ventas. Es decir, si quiero que, si quiero quitarle riesgo a mi modelo, lo que debo hacer es plantear un plan de acción de mitigación para las variables que son más críticas. Entonces, esto me sirve para identificar en qué variables me debo enfocar o qué variables debo buscar de controlar de alguna manera para que mi modelo tenga bajo nivel de riesgo. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es editar, voy a copiar, editar y copiar. Voy a pegar acá, amigos. Y acá tenemos las variables más críticas de valoración. Y una cuestión más importante también que hace el Crystal Ball es la que usted puede generar un informe de las cosas que hemos hecho. Usted le da a informe completo y me genera un informe completo de todo lo que hemos hecho. Generalmente estos informes, cuando uno está haciendo una valoración, estos reportes, uno los manda al anexo de informe, por supuesto que al dueño
o al cliente no le interesa esto, pero sí, a nosotros nos interesa que vaya como un respaldo de las cosas que hemos hecho, ya que aparece todo, fíjese, el tiempo, las distribuciones que hemos cargado, ¿correcto? Le damos aquí clear hecho, voy a copiar, le da una copia amigos, y lo mandamos a anexo, que se vaya al final, porque este Excel le voy a pasar. Bien. Entonces, este es un análisis breve que les he hecho de cómo el Crystal Ball nos puede ayudar a medir el riesgo, ya desde un punto de vista probabilístico, amigos. Amigos, ¿qué les pareció? ¿Vamos bien? Gracias, Hernán. Gracias, Erika. Perfecto. Amigos, interesante. Sí, es poderoso, ¿no? Amigos. Amigos, le voy a pedir que nos vamos a nuestro break, por favor. Y al retorno le metemos con todo a coste capital. ¿Listo? Ok, Perfecto. ok. Vamos a tomar un cafecito para ver con las pilas puestas. Muy bien. Regresamos en 15 minutos, amigos. Pausa la grabación.